Justo ahora, como estoy teniendo publicaciones en revistas universitarias, Ya. de todos los temas, hay de deporte, de psicología del deporte, de sociedad, Mira. cultura, ¿no? Entonces, justo pensé que te podía entrevistar y sacar provecho un poco de tu conocimiento que tienes de taekwondo y sobre tu experiencia como instructor, pues. Dale, dale, con gusto. Ya voy a abrir el archivo donde estaban las preguntas. Ya. 207. Ya, mira, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, yo te voy a ir formulando la pregunta. Ajá. Termino de hacer la pregunta y voy a desactivar mi cámara y mi audio para que no haya ningún tipo de interrupciones, pues. Entonces tú terminas de responder cada pregunta y yo otra vez activo mi cámara y así hasta terminar. Ya, ok. Ya después, ya de acá a unos meses ya te avisaré pues, cómo va este proceso de evaluación y publicación. Normalmente demora casi entre 8 a 10 meses, ¿no? Pues Ah, mira. es otra forma de difusión, lo de las revistas indexadas, ¿no? No es una publicación inmediata. Ese es el, digamos, Ah. ese es un poco tedioso. Bueno, pero yo contento de que se den este tipo de actividades. Sé que Sí, pueden ayudar a otras personas en claro. buena hora. Y a ver si luego me enseñas cómo puedo hacer para publicar algunas cosas, porque tú sabes que yo soy biólogo, yo no soy de la formación de educación física, entonces me gusta estar haciendo experimentos, todo, y tengo ahí material de pruebas que hago y cosas que me gustaría compartir también, y a veces no sé dónde, ¿no? En mi Facebook no puedo poner ahí las cosas que hago. Entonces, Claro, porque si lo pones en el Facebook, después ese material ya no lo puedes utilizar después para alguna publicación científica porque te lo identifican como que ya está publicado, ¿no? Yo también a así veces es. no subo mucho en Facebook, solamente lo que publico, pero normalmente a veces la gente desaprovecha eso, pues porque hace comentarios, por allí critica alguna noticia periodística, ¿no? Y yo me digo, esas palabras que usan más bien las deberían guardar y reservar, no sé, para alguna nota de revista, ¿no? O algún artículo, ¿no? Porque para publicar en artículos hay de distintas extensiones. Tú puedes publicar un texto de una página nada más, que se considera como nota, ¿no? Nota periodística o nota, y te lo pueden publicar, lo evalúan y entonces ya lo publicamos. Como también puede hacer artículos, ¿no? Que a veces varían entre 10 páginas, puede ser 10 páginas mínimo, hasta 20, hasta 30, algunas de esas revistas, ¿no? Entonces, sí, a veces uno, incluso los materiales que tú tienes, es decir, tus trabajos que has hecho en el pregrado de biología, todo eso lo puedes utilizar y puedes intentar publicarlo, pues, ¿no? Y Ya, entonces todo le puedes dar un buen uso. Solamente hay que tener un poco de tiempo, ¿no? Porque si demora un poco esto de la publicación, corregir. sí, Ya, Jorge, ya tengo sí, acá el sí, cuestionario. ujú, sí, sí, justo acá lo tengo. Ya, sí, es prácticamente lo mismo. Yo voy a leer primero la presentación, de ahí, como te digo, te formulo una pregunta, desactivo mi cámara, respondes, activo otra vez mi cámara, te pregunto y así hasta terminar. Ya, Eh, ok. si crees conveniente, pones los ejemplos que tú desees, anécdotas. Si quieres hablar de otro tema, también lo puedes vincular dependiendo de la pregunta, ¿no? Y ya, pues, ya depende de ti Ya, la extensión. Ya empezamos ok, entonces en 5 segundos. Ya, ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos con Jorge Silva Pacheco y el tema a tratar es el aprendizaje y la enseñanza del taekwondo en el Perú. Jorge Silva Pacheco nació en Lima, Lima, Perú. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Formó parte de la selección nacional de taekwondo en la modalidad de combate Kerugi. Asimismo, fue un competidor activo que representó a su casa de estudios en campeonatos universitarios locales e interprovinciales. Como competidor de la selección participó en eventos internacionales en múltiples oportunidades. Finalmente se dedicó a la preparación como hábito en la modalidad de Kerugi y tuvo la oportunidad de ser instructor
de la Selección Nacional del Perú. Muy bien, Jorge. Voy a empezar a formularte las preguntas, ¿no? La primera es, ¿podrías contarnos cuál fue tu motivación previa para practicar taekwondo? Ok, ok. No, antes yo quisiera aclarar que yo nací en la ciudad de Iquitos, Loreto. Entonces no soy de Lima, soy de Iquitos, pero claro, no tengo dejo de ser de la selva porque me he educado acá en Lima, ¿no? Y sobre la primera pregunta, mi motivación, pues mi más grande motivación sería mi madre, porque ella ya conocía antes el taekwondo, porque yo tenía un primo que estuvo en la selección de taekwondo y representó al país. Entonces ella veía en mí la posibilidad de poder repetir esa experiencia que, tan buena que tuvo con mi primo, ¿no? Entonces, apenas yo siempre escuchaba las historias sobre las competencias, sobre el taekwondo, así que un verano cuando me dijeron qué quieres practicar, qué deporte quieres practicar este verano, porque normalmente no me preguntaban, ¿no? Me pusieron en marinera, me pusieron en karate, me pusieron en fútbol, pues nada que ver. Y luego me preguntaron, ¿y qué deporte deseas practicar? Entonces, había escuchado tanto sobre taekwondo que dije, bueno, quiero hacer taekwondo. Y el ver el entusiasmo de mi madre contenta, porque dicho sea de paso, ella siempre tenía mucho temor por mi contextura, siempre muy delgadito, muy flaquito, entonces ella siempre ha tenido temor de que los demás pues me maltraten o me peguen, entonces ella quería que practicar artes marciales, ¿no? Debe ser por mucha influencia de las películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, quizá que de artes marciales, películas de artes marciales, donde ves que un tipo puede pelear contra tres, cuatro, cinco, y eso hace ver a una madre que su hijo va a estar bien protegido si es que aprende artes marciales, ¿no? Entonces, en ese contexto, año más o menos 94, 95 por ahí, un verano, empecé a entrenar taekwondo eh, en un gimnasio, segundo piso, un gimnasio llamado Ferso, San Juan de Miraflores. Y bueno, comenzó esta experiencia, ¿no? Esta aventura de aprender un nuevo arte marcial, donde cada clase, mi madre estaba ahí yendo a verme y lo hizo desde el comienzo, y me acompañó hasta cuando que estaba en la selección nacional, equipo, bueno, ya hasta juveniles, ¿no? En adultos ya me iba solo, pero hasta que era juvenil, 17 años, mi madre siempre estaba ahí y yo contento de verla siempre en las competencias, en las gradas, siempre alentándome, siempre motivándome, muy a su estilo, ¿no? A veces motivándome por el lado de una manera como, vamos, tú puedes, ¿no? Tú eres bueno, y otro lado, de otra manera, ¿no? Levántate que tú puedes, ¿no? Siempre también diciéndome, ¿y cómo te va a ganar? Tú puedes, tú eres fuerte. Ya, y entonces tenía diferentes formas de motivarme, pero siempre estuvo presente. Y eso para mí era muy importante, ¿no? Porque cuando iba a las competencias, el que ella esté en el coliseo era muy motivador, era muy bonito ver, ¿no? Aparte de saber que ella pues, estaba ilusionada de ver el resultado, ¿no? Porque tenía que pagar una mensualidad de taekwondo. No era barato en ese tiempo. Y tampoco es que en mi casa había los recursos para poner varios deportes, ¿no? Se hacía un esfuerzo para poder pagar la mensualidad de la academia y tenía que aprovecharlo, ¿no? Entonces, todo eso yo lo tenía en mi mente, a pesar de que no tenía corta edad, pero en las competencias trataba de dar mi 100% para que todo el esfuerzo que ella hacía por, por mí valiera la pena, ¿no? No solo ella, sino mi hermana menor iba a verme, se quedaba dormidita ahí viéndome entrenar, se despertaba, nos regresábamos a la casa. Entonces, como que había mucho esfuerzo detrás de esos entrenamientos y en las competencias, había ese compromiso de que el esfuerzo tiene que valer la pena, todo lo que hemos dado, pues tiene que estar ahí, ¿no? Y yo miraba la tribuna y si estaba mi madre, pues tenía que dar lo mejor, ¿no? Por ella. Y bueno, esa sería mi mayor motivación. Antes de empezar a practicar taekwondo, quería verla contenta, verla feliz. Y cada vez que yo escuchaba que ella hablaba del taekwondo por las participaciones de mi primo, yo decía, no, ojalá un día ella también cuente alguna historia mía. Y así fue Jesús. Muy bien, justo en estos días estaba conversando con algunos competidores de taekwondo, incluso con el que fue presidente de la federación, y todos concordaban, todos coincidían en que muchos de ellos habían recibido influencia de las películas de artes marciales. Eh,
Y bueno, ese ya sería otro tema del cual podría profundizarse mucho más, ¿no? Así es. En fin. La segunda pregunta es, ¿cómo fue tu formación como alumno de taekwondo? Ya, a ver, como alumno de Taekwondo, Jorge Silva como alumno, siempre muy disciplinado, ¿no? Aparte tenía a mi madre al costado mirando cada movimiento que hacía, entonces ni pensar en hacer algo que vaya en contra de lo que indica el Taekwondo, ¿no? El Taekwondo te forma con respeto, con humildad, pero con los principios de la cortesía, la perseverancia, el autocontrol, la integridad, entonces son cosas que uno cuando el profesor te va guiando, te va enseñando el camino del taekwondo, pues te ayuda bastante, ¿no? Claro, siempre tenemos en un salón de entrenamiento compañeros de todo tipo, ¿no? Tenemos compañeros que son muy alegres, bromistas, otros que son muy serios, otros que lloran por todo, otros que se ríen de todo, entonces, pero yo trataba de estar siempre bien seriecito, siempre pienso, ¿no? Si me toca hablar de mí, una característica que siempre estoy serio, tratando de hacerlo mejor y tratando de mantener el respeto durante la clase. Pienso que ser serio me puede haber ayudado bastante, ¿no? Porque trataba de aprender todo lo que me quisieran enseñar. O sea, cada clase el profesor quería enseñarme algo nuevo, ¿no? O complementar lo que me habían enseñado en la clase anterior. Entonces, tenía que estar atento. Yo diría que siempre he estado bien atento, tratando de usar disciplina y de aprender, deseoso de aprender cosas nuevas o reforzar lo que ya me habían enseñado para, porque sabía que en algún momento iba a competir. Me gustaba la competencia, me gustaba destacar, me gustaba darle alegrías a mi madre, me gustaba que sentir esa adrenalina que te da entrar a una competencia, ¿no? Entonces, mientras entrenas muy fuerte, entonces eso se convierte en seguridad a la hora de entrar a la cancha. Pero si solamente estás jugando en los entrenamientos, entonces dentro de ti tú sabes que estuviste jugando, te la pasaste relajándote, entonces eso te da inseguridad al momento de ir a la competencia, ¿no? Entonces yo tenía que construir esa confianza, esa seguridad en mí y estaba claro que para eso había que estar concentrado en cada entrenamiento. Eh, eh, tuviste muchos viajes fuera de Lima. ¿De qué manera te enriquecen como deportista estas experiencias? A ver, como deportista, como deportista yo diría primero que me permitió conocer diferentes estilos de combate. Generalmente hay competidores de Lima que tienen bastante técnica y son rápidos, pero también ir a competir a provincia te permite chocar con otros jóvenes o otros chicos que son de repente más fuertes, más recios o te resisten más el golpe, ¿no? De repente tienes algunos rivales que, que puedes intercambiar y yo sabía que compitiendo con ellos podía hacer intercambios de patadas, pero si iba a competir a provincia, sabía que de repente me tocaba un chico de Puno, un chico de Arequipa, un chico del Cusco, y no podía darme el lujo de estar intercambiando porque son gente demasiado dura, entonces te desgasta bastante esos intercambios y tienes que pensar en el siguiente combate, entonces te obliga a ser más táctico, a optimizar mejor los recursos, a utilizar más los desplazamientos. Entonces, como deportista me ayudaría bastante a incrementar mi sistema táctico, ¿no? De combate. Y bueno, yo diría que como deportista y luego también tendría sus virtudes como entrenador, ¿no? Porque te permite conocer otros lugares. Ya cuando iba con mis alumnos, ya yo había tenido una experiencia como deportista, entonces ya sabía cómo era el lugar, si íbamos a competir en altura o si íbamos a competir a Pucallpa, entonces hace mucho calor, entonces ya sabemos que tenemos que tomar bastante agua, o si estamos en Arequipa, por ejemplo, sabemos que si nos vamos a hospedar en un hotel, pues no tenemos que hospedarnos en un hotel que tenga muchas escaleras, si no tiene ascensor, entonces tiene que ser uno que no nos podemos hospedar de repente en el tercer o cuarto piso, no tiene que ser en la parte baja para evitar que las piernas se sobrecarguen. Y ese tipo de experiencias que las tuve como deportistas se puede volcar como entrenador también para aconsejar a los chicos o como para tomar decisiones, ¿no? Si vamos de repente a provincia, resulta mucho mejor
ir en avión y el mismo día llegar, pesaje, competir y regresar para evitar el soroche, para evitar una afectación, ¿no? A veces no queda de otra y tienes que ir por bus, ¿no? Y bueno, eh, tienes que adaptarte nomás, pero sí te permite comprender mejor al deportista por las cosas que pasan. Por ejemplo, una competencia en Tacna, yendo en bus, si no la has vivido, no sabes qué tanto puede afectar a tu deportista, ¿no? Llegando tienes que hacer bastante trabajo de relajación, de estiramientos, para que no llegue cargado. Generalmente viajábamos en bus en mis tiempos. Y eso hace que yo pueda decir, bueno, si vamos a ir en bus, vamos a hacer este tipo de cosas, o si vamos en avión, ¿por qué es mejor ir en avión, no? Que te resulta más beneficioso porque ya tienes al deportista más íntegro, como lo has preparado, ¿no? Porque si no, tú preparas un deportista, entrena y cuando viajas, llegas y cuando compite te das cuenta que es otro, ¿no? Porque se ha desgastado en el viaje. Entonces, yo diría que el ir a diferentes partes del país a competir me permitió comprender tanto los climas, la altura, los tipos de competidores, caracterizar competidores. Me serviría tanto como deportista, como entrenador y como persona, porque conoces a tu país, valoras más a tu Perú y conoces gente maravillosa también, ¿no? Que no conocías antes y cuando llegas te das cuenta que, wow, o sea, en mi provincia hay gente muy buena, muy generosa, te abren las puertas, son muy detallistas, tratan de que te sientas bien y eso es lo bonito que tiene nuestro país, ¿no? A donde vas siempre hay gente acogedora, si uno siempre anda con respeto, pues eres bien recibido, ¿no? He tenido la suerte, gracias a Dios, de donde iba, siempre encontraba gente buena y eso pienso que es algo muy positivo. El taekwondo me permitió conocer varios lugares de- del país para poder valorar más la riqueza, la diversidad que tiene mi Perú. Y bueno, y cuando me ha tocado salir fuera del país también he podido comparar y valorar todo lo que tiene nuestro país, ¿no? En cuanto a climas, comidas y eso, ¿no? Muy bien. ¿Puedes contarnos qué tal es tu desempeño como instructor de taekwondo en la selección nacional? En este caso, nos gustaría que nos dieras a conocer cuál es tu función, ¿no? Desde cuándo empezaste y cómo te estás desarrollando actualmente, ¿no? Ya, ok. Yo estaba participando en el equipo nacional como deportista en la selección juvenil. Estuve 3 años en la selección juvenil y después ya me tocó pasar al equipo adulto. Sin embargo, para mí fue muy duro, ¿no? Porque cuando estaba en el equipo juvenil había un campeonato panamericano en Brasil. No pude participar por una lesión en el tibial. Y bueno, dije, ya no importa porque el próximo año viene el campeonato mundial juvenil. Entonces, digamos que tenía una segunda oportunidad, ¿no? Porque estuve lesionado para el Panamericano Juvenil. Y bueno, al siguiente año entrenamos muy duro, entrenamos tres horarios al día. Estaba junto con Yulisa, Yael, Luis Cuellar, Celine. Y bueno, de todo el equipo de selección al final quedaron 4 juveniles nada más. Y con los 4 que íbamos a ir al Campeonato Mundial Juvenil en Corea, entrenamos 3 sesiones al día, fue bastante agotador, pero sabíamos que todo esfuerzo iba a valer la pena. Sin embargo, me parece que ya igual teníamos todas las cosas ya compradas, ¿no? La emoción de un joven, ¿no? De que se va a ir a un campeonato mundial en Corea y teníamos las maletas, todo listo. Pero nos avisan una semana antes que el dinero no va a salir, no hay plata, y bueno, eh, que por motivos económicos pues no íbamos a poder viajar, ¿no? A menos que cada uno tuviera unos $3.000 por ahí para poder ir cubrirse sus pasajes, ¿no? Porque lamentablemente no había salido el dinero del IPD. Fue muy duro, lloramos bastante, no fuimos a esa competencia y, y eso de alguna manera, al no tener, pienso yo, un respaldo psicológico en ese momento que pudiese decirme, pero tranquilo, o sea, estás empezando más bien. Cuando tienes 18 años y empiezas la selección del equipo adulto, estás comenzando recién, pero yo siento que ahí tuve una afectación que no pude recuperarme bien y a pesar que cuando cumplí 18 años estuve en la selección de adultos, competí afuera, representé al país, pero no, como que
el golpe del Panamericano Juvenil que no fue, más el Mundial Juvenil que tampoco se llevó a cabo, hizo que ya en el equipo adulto no esté mucho tiempo, ¿no? Ya más bien dije, wow, o sea, no hay dinero y qué tal si vuelve a pasar. No estaba preparado para que si volvía a pasar, volver a repetir esa experiencia de que no pudiésemos competir por falta de dinero. Entonces me empecé a enfocar más en mis estudios, entré a la Universidad de San Marcos. Ya entrenaba no con el mismo empeño que entrené cuando íbamos a ir al Mundial, pero sí me mantenía entrenando y gracias a Dios pude darle a la Universidad de San Marcos en las universidades, en los eventos nacionales universitarios, darle pues medallas de oro que pudieron sumar al puntaje general y permitieron que la Universidad de San Marcos durante años consecutivos, pues todo el equipo que teníamos se entregaba al 100%, varios de ellos eran deportistas calificados y pudimos dejar a la universidad como campeona del evento en Taekwondo. Entonces, eh, yo diría que eso como que me marcó un poco y yo estaba pensando ya dejar el taekwondo, ¿no? Si lo hacía era porque, pues, obviamente había entrado como deportista a la Universidad de San Marcos y tenía que representarla durante todo el tiempo que estuviese como alumno. Y eso era un compromiso y mi palabra, pues, es mi palabra, ¿no? Tengo que cumplirla y con un gran honor representar a la decana de América. Entonces, eh, eso hizo que yo me aleje un poco del taekwondo, me estaba enfocado en el deporte universitario y mi formación universitaria, empecé la carrera de ciencias biológicas, me gustó bastante esa carrera, me gusta siempre todo lo que es experimentos, todo lo que es investigación, descubrir cosas nuevas, entonces me sentía muy bien en esa carrera, entonces empecé a dejar mis entrenamientos y bueno, como es obvio, al no asistir, pues dejé el equipo nacional de taekwondo y estaba en el equipo adulto, pero terminé dejándolo porque me aboqué al 100% a mi carrera, ¿no? Y al deporte universitario, que era como otro mundo, ¿no? Otro mundo, otro tipo de competencias. Competía ya en otro peso, ya no competía en 58 kilos, no competía en 6'3", hasta competía en 68 kilogramos. No había tanta presión por hacer dieta o bajar mucho de peso. Entonces, en ese contexto en el que ya me quiero dedicar más a mi carrera, a la biología, aparece una convocatoria que hace el IPD para, para entrenadores y bueno, me presenté, no sabía dónde iba a enseñar y finalmente me designaron a enseñar taekwondo en el Centro Educativo Deportivo Experimental, Colegio Sede, precisamente porque Perú había clasificado dos deportistas, uno de taekwondo que era Peter López y me parece que en judo el que fuese presidente de la Federación de Judo, la categoría de pesos pesados, eh, clasificó también a las Olimpiadas del 2008. Y bueno, eso hizo que el IPD dijese, bueno, en este colegio vamos a poner taekwondo y vamos a hacer una convocatoria para ver quiénes pueden ocupar una plaza de entrenadores. Y me presenté, llevé mi currículum. Gracias a Dios, siempre que había estado como deportista, me había estado capacitando como árbitro nacional, me había estado capacitando en lo que es planificación, me había capacitado en varios cursos que tenían que ver un poco con la parte competitiva del taekwondo, pero que también tenían que ver un poco con la docencia del taekwondo. Entonces, ayudé un poco mi currículum y tuve entrevistas, dimos examen y finalmente me dieron la plaza, empecé a trabajar, empecé con mucha alegría de que iba a pues tener una segunda oportunidad, porque en mi mente se quedó durante mucho tiempo que había en el equipo juvenil no di lo que yo hubiese querido dar. Entonces, al tener en ese colegio chicos de la categoría infantil, yo sabía que podía prepararlos y llevarlos a la selección cuando les toque ser juveniles y como que era mi revancha, como que era una segunda oportunidad de tener resultados en el equipo juvenil, que era lo que yo tenía una espina ahí clavada. Entonces, ya empiezo a enseñar y fue duro al comienzo porque yo quería enseñar taekwondo como me lo habían enseñado de la forma tradicional. Mis maestros me habían enseñado el taekwondo de una manera muy buena, muy formativa, ¿no? Pero ya en el IPD te empiezan a exigir una formación más deportiva, más de entrenador que como maestro de taekwondo. Una cosa es ser maestro de taekwondo y otra es ser entrenador deportivo. Entonces me empezaron a exigir más como entrenador deportivo. Gracias a Dios, así como tuve evaluaciones, tuve capacitaciones también.
y empecé a aprender muchos temas, ¿no? Como las edades sensibles, como planificación del entrenamiento deportivo y, y pues, aunque iba a ser complicado cuando me pidieron mi plan de trabajo, y presenté mi plan de trabajo de manera, diría yo, hasta inocente, ¿no? Mostrando mi taekwondo y me dijeron, pues eso no puede ser así, tienes que mostrar las cargas, los volúmenes de trabajo, las intensidades, tienes que mostrar qué vas a hacer en tus microciclos, objetivos, tareas a realizar, el mesociclo, el macrociclo. Entonces, y dije, wow, me falta aprender bastante. Entonces, puse a leer muchos y empecé a comprender un poco más. Busqué a un amigo que era entrenador de boxeo, que se había capacitado en Cuba, y me dijo, mira, la planificación, yo te la voy a enseñar, es casi aplicable a todos los deportes, deportes de combate. Tú trata de adaptarlo. Lo que yo haga de puños, trata de hacerlo con los pies. Y me explicó y me sirvió. Y bueno, siempre en el IPD van cambiando de coordinadores, entonces llega otro coordinador y te exige un poco más y tenía que leer más, tenía que exponer y me sirvió bastante, me gustó bastante porque el sueño siempre estuvo ahí, ¿no? De un Panamericano. Entonces, fue una gran sorpresa cuando el 2008 entramos al Campeonato Nacional Escolar y quedamos terceros a nivel nacional. Entonces, fue algo que me hizo despertar y me dijo, wow, creo que soy bueno en esto. Y al año siguiente quedamos primeros en el Campeonato Nacional Escolar. Y desde ahí quedamos primeros de manera consecutiva como 10 años seguidos. Entonces, eso me hizo ver de que podíamos dar más. Es más, yo empecé a trabajar en el 2008 y el 2010 ya teníamos nuestras dos primeras deportistas. El 2010 en diciembre, nuestras dos primeras deportistas en la preselección nacional, Sharon Gómez y Noelia Zabaleta, que eran las primeras chicas que yo había formado, que entraron al equipo nacional. Al siguiente año ya tenía cuatro deportistas y el año siguiente tenía 10 en la selección nacional. Llegué a tener 12 chicos en la selección nacional y eso fue bastante confortante. En el año 2012 eh, entraron 15 chicos a la selección nacional juvenil y ese año se crea la categoría cadetes. Y para el año 2000, el año 2013 se lleva a cabo el Campeonato Panamericano Juvenil y Cadete. Entonces fue muy bonito porque en ese año tuve la posibilidad de llevar dos chicos, dentro de los chicos que llevé a la selección juvenil, dos cumplían ese año 14, entonces entraban en la categoría cadete, 12, 14 años. Y como yo los había preparado para ganar en juveniles, tenían, digamos, como que un plus, ¿no? Porque iban a competir en la división 12, 14 años. Y bueno, fueron seleccionados para un Panamericano juvenil. Yo no estaba como entrenador de la selección en ese tiempo, habían otros entrenadores y bueno, ellos entraron en selección en diciembre en el Campeón de Campeones y al año siguiente era el Panamericano. Yo venía entrenando a estos chicos, a Renzo Cárdenas, desde el 2008, o sea, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, para el 2013, o sea, eran casi 6 años entrenando conmigo, con Renzo Cárdenas y 5 años entrenando con Alex Romero y fue bastante gratificante enterarme, yo estando en Perú, que ellos en México habían logrado Renzo Cárdenas el oro panamericano y Alex Romero bronce panamericano. Entonces, eso me llenó de orgullo, era como vivir nuevamente esa alegría, sacarme una espina de lo que viví cuando era juvenil, ¿no? Ya había logrado que algunos chicos míos tengan resultados internacionales. Entonces, eso hizo que me motive más, que me capacite más. Y recuerdo que en el año 2014, cuando ya se iba a acabar el año 2014, pues la directiva de la federación conversó conmigo para ver la posibilidad, presenté mi currículum. Yo ya había presentado mi currículum antes, pero no había sido elegido y me parece que los resultados de mis alumnos a nivel internacional influyeron en la decisión de que, bueno, a ver, hay que tomarle en cuenta a este chico, ¿no? Es un entrenador joven, pero a lo mejor tiene muchas ganas de hacer bien las cosas y me dieron la oportunidad. Eh, y el año 2015 ya tuve una experiencia, el 2014 en diciembre viajé a Cuba, estuve allá 20 días capacitándome, asistiendo no solamente a los entrenamientos con el equipo que tenía campeones mundiales, medallistas olímpicos, entrenando, sino que también tuve la posibilidad de poder irme a la Universidad del Deporte que está ahí en La Habana y poder asistir a sustentaciones de tesis relacionadas al taekwondo, ¿no? Como fortalecimiento de la articulación coxofemoral para el taekwondo o lesiones más comunes en el taekwondo, ¿no?
era bastante interesante ver cómo hacían tesis en taekwondo y yo podía asistir, verlas y aproveché, ¿no? Para capacitarme más. Muy alto el nivel de Cuba, me gustó bastante, aprendí mucho y cuando regresé con muchas ganas de hacer cosas, ese año 2015 hicimos un esfuerzo y nos fuimos al G1 de Campeonato Open G1 de Paraguay. Pudimos coger medallas de oro, de plata con el equipo. Ahí fuimos al Campeonato de Ecuador y con el equipo juvenil logramos el primer puesto por equipos. Entonces luego venir el Panamericano Juvenil y para mí fue muy grato poder tener 5 medallas panamericanas con el equipo juvenil, algo que yo nunca había logrado conseguir como deportista, porque por algo de motivos no se dio la oportunidad, pero ya con el equipo nacional pude lograr 5 medallas y eso me daba a mí una gran satisfacción, pero era como que ya logramos 5, entonces hay que buscar más. Entonces, luego al año siguiente fui al mundial juvenil y fue como chocar contra la pared, porque de lo que tenía muchas ilusiones, me di cuenta que había mucho que aprender, había mucho que trabajar. A las justas habíamos avanzado un peldaño de una escalera grande y ver competir en el mundial a Corea, a Taipei, a Turquía, a Egipto, a Rusia, y mencionar Canadá, México, Estados Unidos, que son del área panamericana, que son contrafuertes, me hizo ver que había mucho trabajo todavía. Y bueno, cuando regresé, en la federación decidieron que ya no iba a estar con el juvenil, que iba a entrenar al equipo cadete, así que al año siguiente trabajé con el equipo cadete, fuimos a Chile y con el equipo cadete ganamos el primer lugar por equipos y luego fuimos al campeonato panamericano cadete, que agarramos una medalla de plata, y en el Open de Costa Rica, una medalla de oro con Eliana Vázquez. Entonces, digamos que fue muy enriquecedor trabajar con el equipo cadete. Fue bastante bueno porque al año siguiente que estuve con el equipo cadete volví nuevamente al equipo juvenil, pero ya con mis cadetes que avanzaron al equipo juvenil y empezamos a entrenar más y más. Algo que yo considero importante es la influencia en la metodología de la enseñanza. Tuve la suerte de contar con maestros peruanos que se preocuparon mucho en la parte formativa, en la parte de la disciplina, en inculcarme valores, y mucha garra, mucha valentía, ¿no? Y también tuve la suerte de tener entrenadores coreanos como Hee-Sung Kim o el maestro Sun, que, que compartieron con nosotros, eran coreanos, bastante jóvenes, que compartieron conmigo el entrenamiento, o sea, eran mis entrenadores, ¿no? Pero al ser jovencitos, como que los veía bastante cercanos y me gustaría, me gustaba ese método que tenían de enseñar, ¿no? Coreano, bastante fuerte, un entrenamiento muy fuerte, ¿no? Pero también al ir a Cuba, en Cuba el entrenamiento no solamente es fuerte, sino que es muy planificado porque busca cuidar bastante la integridad del deportista. Un entrenamiento coreano puede ser muy desgastador, pero eh, te desarrolla mucha valentía, pero puede acabar también con tus deportistas si es que no tienen una base, puede acabar con las rodillas, sobre todo el entrenamiento coreano es muy fuerte. El entrenamiento cubano es fuerte, pero es muy planificado, ya que consideramos que Cuba es una isla y tiene una cantidad de habitantes, lo que es la tercera parte de la población que tiene Perú, y su población deportiva, pues, claro, ellos tienen una política nacional, ¿no?, del deporte, pero no se pueden dar el lujo de perder un talento, porque no hay. En cambio, en Corea pueden haber pues, de una categoría 10, 20, con mucha calidad. En cambio, en los demás países no vas a encontrar chicos con tanta masificación de taekwondo y con tanta calidad. Entonces, tienes que cuidar mucho al deportista. Entonces, era otro sistema que me tocó aprender. Estuvo el cubano Amaranto del Isle en el equipo nacional, influyó bastante en mi forma de planificar. Y con la llegada del maestro Roberto Cárdenas de Cuba, que ha sido entrenador de deportistas mundiales y olímpicos con gran cantidad de medallas, yo diría que con él, y que actualmente estoy trabajando con él, con el equipo adulto, estoy aprendiendo bastante. O sea, la idea es no dejar de aprender, ¿no? Y si hay alguien que ha logrado grandes cosas, pues en buena hora aprender de esa persona, ¿no? Y sobre todo si esa persona tiene el deseo de compartir contigo, de enseñarte, de explicarte, compartir experiencias, es algo bastante enriquecedor a uno, su formación como entrenador. Entonces,
Todo esto ha hecho que pueda analizar mucho el taekwondo peruano y bueno, decidí capacitarme todo el tiempo, ¿no? Entonces, como yo era biólogo en la Universidad de San Marcos, como que no tenía un biólogo enseñando taekwondo, entonces para mí era súper útil, porque cuando iba a las capacitaciones de educación física, cuando hablan de entrenamiento deportivo, hablan mucho sobre biología, sobre fisiología del entrenamiento, tocan temas como nutrición, por ejemplo. Entonces, como biólogo, me resulta bastante accesible la información, bastante entendible la información de biomecánica, fisiología, de nutrición, entonces entra mucha bioquímica y son cosas que a mí me gustan. Si están relacionadas al deporte, me gustan más todavía. Entonces, pero decidí hacer hice una maestría en ciencias del deporte, que por el tema de la pandemia ya me falta todavía eh, culminar con mi tesis de maestría, pero ya tengo los cursos concluidos y para mí también fue una decisión importante llevar a cabo esta maestría en ciencias del deporte, ¿no? Porque ya combinando las ciencias del deporte con la biología me da una mejor comprensión de, de los principios que rigen el entrenamiento deportivo y cómo es que puedo jugar mejor con las cargas, cómo puedo optimizar mis esfuerzos, ¿no? Porque el peleador peruano y el entrenador peruano no descansan, o sea, tienen mucha garra, mucha energía, ¿no? Pero no hemos tenido un resultado olímpico todavía. Y ahora que yo estoy con el equipo adulto, tengo que dar mi mejor esfuerzo. Yo sé que el equipo adulto que tengo en estos momentos es un equipo adulto que en cierta parte algunos vivieron la experiencia de Lima 2019 y en Lima 2019 yo no estaba con el equipo adulto, yo estaba con el equipo juvenil. En el 2019 yo con el equipo juvenil pudimos participar en mi segundo Panamericano Juvenil, donde nuevamente obtuvimos 5 medallas panamericanas. Entonces, en el Panamericano Juvenil del 2015 tuve 5 medallas panamericanas, en el Panamericano Juvenil del 2019, 5 medallas panamericanas, como entrenador de Perú, representando al país, ¿no? Como entrenador con los chicos de la selección juvenil. Entonces, ahora que estoy en este nuevo reto con el equipo adulto y se vienen los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pues yo tengo un gran reto, un gran desafío y junto al maestro Roberto Cárdenas estamos trabajando duro y junto con un gran equipo de profesionales tratando de cambiar la cara de lo que fue Lima 2019, ¿no? Porque Lima 2019 le fue súper bien al Punce y le fue súper bien al para taekwondo, pero al Kerugi convencional no, no le fue bien, ¿no? Perdieron combates por superioridad y bueno, no era el resultado que ningún peruano espera, ¿no? Entonces, digamos que ahora hay un gran reto de hacer un cambio, ¿no? Darle una alegría al país en Santiago 2023 y para eso está trabajando la federación con bastante esfuerzo, con profesionales de la psicología, de la nutrición, de la fisioterapia, con bastante exigencia, buscando siempre mejorar y bueno, nosotros por nuestra parte, nosotros como entrenadores estamos soñando en grande, pero también exigiendo mucho a los deportistas. Ojalá que ellos puedan resistir la forma como le estamos exigiendo, ¿no? Poco a poco estamos incrementando las cargas, poco a poco estamos mejorando el nivel técnico, poco a poco estamos incrementando sus capacidades y sobre todo poner el chip a todo el equipo que nos falta mucho todavía, nos falta mucho. O sea, algunos creen que entrar a la selección es una culminación, es como que estás listo para competir internacionalmente, pero no es así. El nivel que tienen nuestros eventos nacionales todavía no es alto. Es un nivel todavía que requiere pues, crecer más y más. Entonces, en el equipo nacional hay un gran reto, tanto técnico como físico, como psicológico, y ahí vamos en la lucha. Entonces, yo diría que me siento bien, me siento bastante contento con lo que hago, pero tengo que trabajar por los sueños que tengo como peruano y junto con el equipo, ¿no? Que tenemos, con los chicos que están muy motivados y bueno, a pesar de que se está exigiendo cada vez más y más, pues están mostrando compromiso y eso se ve reflejado en un deportista cuando llega con puntualidad, cuando se da el 100%, cuando durante la clase está enfocado en cumplir con los objetivos de la sesión.
Esas son cosas importantes que uno valora del deportista y eso es lo que se plasma, ¿no? No solamente es asistir al entrenamiento, sino llegar con puntualidad, cumplir el objetivo del entrenamiento, estar siempre atento, ser muy respetuoso en cuanto a prestar atención a las indicaciones, a las correcciones que hacen los entrenadores y también tener compromiso de que saliendo del entrenamiento no deja de ser deportista. Saliendo del entrenamiento tú eres deportista al momento de comer, al momento de irte a dormir, al momento de tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque todo lo que hagan fuera de entrenamiento también va a repercutir con la siguiente sesión. Entonces, si yo entreno y me amanezco en una fiesta, al día siguiente llego al entrenamiento reventado y no voy a rendir y los entrenadores nos damos cuenta rápidamente que algo está pasando, que hay un desorden. Entonces, eh, con los test, con los controles que hacemos de manera sistemática al equipo, podemos darnos cuenta, ¿no? Si va subiendo el rendimiento, si se mantiene, casi nunca tiene un crecimiento lineal, ¿no? Siempre es ondulatorio, creciente, ¿no? Pero tiene subidas y bajadas en el proceso. Pero estamos tratando de hacerlo de una manera profesional, de una manera, y sobre todo con mucha satisfacción, ¿no? Viviendo cada logro, por más pequeño que sea, nos acerca a esa meta que es Santiago 2023 y poder regalarle a Perú las medallas que se merecen. Muy bien. Como comentario, o bueno, como una acotación, bueno, quisiera felicitarte por los logros que has obtenido, ¿no? A nivel de instructor, ¿no? Y esperamos también, todo el Perú espera que sigas efectuando, ¿no? Esa labor que la estás haciendo demasiado bien y además de que has empezado muy joven, ¿no? Dentro de la selección, ya sea como deportista y como instructor, ¿no? Gracias. Muy bien, Jorge, terminamos con esta última pregunta. Dice, ¿consideras que existen problemas latentes en la sociedad peruana que impiden el desarrollo progresivo del practicante de taekwondo, tales como dificultades económicas, mala educación o falta de disciplina? A ver, yo diría que el deporte en general en Perú necesita una reestructuración, necesita mucho apoyo desde un plan deportivo nacional. Le hace mucha falta a nuestro país un plan deportivo nacional. No es solamente que el deportista, una vez que clasifica a las Olimpiadas, bueno, vamos a apoyarlo, sino que tiene que haber un trabajo serio de masificación, de seguimiento, de acompañamiento al deportista, porque es una pirámide y en la pirámide no van a llegar todos, pero mientras más grande sea la base de la pirámide, más posibilidades hay de que se pueda tener un mejor pico, ¿no? Pero si es que es muy estrecha la base, probablemente casi nadie llegue a un nivel olímpico, porque eh, depende mucho de qué tanto se masifique. Si el taekwondo, hablando exclusivamente del taekwondo, en Lima tenemos una gran cantidad de practicantes, ¿no? Pero en provincia hay chicos con mucho talento, pero que de repente no llegan a venir a las competencias, a Lima por falta de presupuesto, o, o quizás incluso hay algunas provincias que ni siquiera hay taekwondo, o sea, ¿alguien ha escuchado hablar del taekwondo en Iquitos? ¿O el taekwondo en Oxapampa? ¿O no sé, el taekwondo en Yurimaguas? ¿Taekwondo en Abancay? No hay. El taekwondo en algunos lugares, de repente me estoy equivocando, pero pienso que hay lugares que están vírgenes en cuanto a la práctica del taekwondo, y a lo mejor hay chicos con grandes condiciones que no saben que las tienen, y lo que hacen es fútbol o hacen vóley, y ahí quedan, ¿no? Ahora muchos al básquet, pero de ahí pocos conocen el taekwondo. Entonces, como que el trabajo de masificación es muy importante, pues lo haga el IPD, que es su función, o lo haga la Federación Peruana de Taekwondo, eh, pienso que va a ser muy importante, ¿no? Y que todos los entrenadores sepamos de que parte de ese movimiento de masificar el taekwondo también es tarea nuestra, ¿no? Que cómo podemos difundir, o sea, porque más allá de que es una actividad rentable, porque es nuestro trabajo, nuestro tiempo, pero también es importante saber que debemos llevar a más chicos el deporte, ¿no? Y no solamente pensarlo como deporte, ¿no? Como arte marcial en sí, difundir más el taekwondo,
sea probabilidad que sea, ¿no? Punce, Kirui, freestyle, parte con que crezca más el deporte. Entonces, yo diría que falta un poquito más de, de preocupación por la masificación deportiva. Problemas económicos, pienso que los vamos a tener durante un buen tiempo, porque difícilmente de un momento a otro, por más que llegue un buen presidente con buenas intenciones, pues vayamos en corto plazo, o digamos 5, 10, 15, 20 años, pudiese ser, ¿no? Pero pensar así a corto plazo que va a cambiar, que vamos a tener un presupuesto como de la Federación Mexicana, que tranquilamente puede distribuir 2 millones de dólares para su preparación, para los juegos, y nosotros pues no tenemos creo que la cuarta parte, pero para todo el equipo, ¿no? No exclusivamente para los juegos, entonces tiene que repartir en, en, en varias, en varios usos, ¿no? Entonces, eh, pienso que debemos los entrenadores preocuparnos más por masificar el taekwondo, lo otro, desarrollar con mayor detenimiento la técnica básica. Preocuparnos mucho por la técnica básica y la preparación física antes de ir a pelear, por ejemplo. O sea, que si bien es cierto, en Perú no está tan masificado, pero en Lima sí. Y tenemos una cantidad de chicos que practican taekwondo, pero vamos de frente a pelear. O sí, o sea, por ahí de repente alguien tiene habilidades, se mueve bien y tenemos un deseo grande de que ya verlo en la cancha compitiendo, pero debemos respetar las edades sensibles del desarrollo del deportista y de repente un niño de 7 años con cualidades para el combate no tiene que estar haciendo combate, a lo mejor tiene que estar jugando al combate con otras reglas, con reglas adaptadas, porque todavía tiene que desarrollar más equilibrio, más coordinación, más lateralidad, tiene que desarrollar más, de repente, jugar bastante, ¿no? Y ya cuando llega a la adolescencia, pues recibir cargas de entrenamiento un poco más elaboradas, con volúmenes, intensidades más controlados y preocuparnos también por la preparación física. O sea, en nuestro país hay muchos chicos juveniles que llegan al equipo nacional y nunca recargaron una barra, nunca estuvieron en el gimnasio, nunca pisaron una pista atlética, o saben de repente Dolio Chagui, Job Chagui y las demás patas no las saben, no las usaron nunca, no se les enseñó. Entonces, todos los entrenadores tenemos que reflexionar mucho y no solamente pensar en verlo peleando rápido, chico, en lo que respecta a Kerubi, sino que tenga una buena técnica, que tenga una buena preparación física y una vez que la tiene, recién tendríamos que ver la parte competitiva, ¿no? No al revés, ¿no? Que compita, que entre a la selección y una vez en la selección, bueno, ahí que lo preparen, sino que antes ya tenía que ir preparado para que en la selección el trabajo sea más direccionado a la parte competitiva y no tener que enseñarles, hay que correr en la pista atlética, hay que ir al gimnasio por primera vez y mira cómo se usa, esto de acá, entonces muchos de ellos llegan cero de base, ¿no? Y hasta en el equipo adulto llegan así. Entonces, yo diría que en nuestro país tenemos excelentes maestros de taekwondo, pero nos falta todavía tener más entrenadores de taekwondo. Yo diría que tenemos muy buenos maestros de taekwondo, eh, que de hecho el taekwondo como arte marcial no es ir a competir. El taekwondo no es ganar medallas de oro. El taekwondo incluso nos enseña para ganar medallas. El taekwondo se enseña como un deporte formativo, un deporte marcial que te va a dar valores precisamente para que tú no pelees, precisamente para que tú lleves un mensaje de paz. Entonces, el taekwondo es una cosa, ¿no? Es un arte marcial y el deporte es una rama, ¿no? Y el Kerugi y el Punce son ramas. El Punce, gracias a Dios, mantiene vivo el arte marcial, la esencia del arte marcial. En cierta medida, el Ponce en este tiempo de pandemia se ha potenciado más. Pero si hablamos exclusivamente de combate, tenemos mucho que trabajar. Antes de ir a la pelea, hay que trabajar más la técnica y la preparación física. Digamos que esos componentes de la preparación del deportista hay que atacar más, hay que atacar bastante. Y bueno, eso, necesitamos tanto maestros de taekwondo, pero también necesitamos entrenadores deportivos de taekwondo, necesitamos masificación y claro, todo eso se tiene que hacer con políticas de Estado, ¿no? Pero también como academias lo podemos hacer si nos organizamos
y cada academia pues se convierte en un centro de investigación, ¿no? Digamos, para hacer investigación, de repente uno quiere buscar información de otros países, todo, ¿no? Que sirven para comparar, pero no tenemos que ver también nuestra realidad, ¿no? Dentro de mi escuela, por más simple que algo sea, como saltar la soga, ¿no? Pero voy viendo en un minuto cuánto saltan mis chicos, cómo potencio eso, y de 7 a 9 años, cuántas veces pasan la soga por minuto. Estoy diciendo algo como una idea general, ¿no? Pero tenemos que cuantificar bastante. Tenemos que cuantificar, analizar, sacar promedios, ver quién está por debajo de la media, por encima de la media, y tener nuestras propias tablas, ¿no? Tanto técnicas como físicas. La flexibilidad, por ejemplo, trabajarla bastante. Entonces, la profesionalización del entrenador, del maestro del taekwondo en cuanto al entrenamiento deportivo se hace muy necesaria para poder competir con las grandes potencias del taekwondo que han avanzado bastante, no solamente como maestros, sino también como entrenadores deportivos. Necesitamos de los dos son importantes, ¿no? O sea, tampoco es, no, oye, que no haya maestros de taekwondo y solo entrenadores deportivos, porque eso es una parte, no es taekwondo, el taekwondo es un arte marcial. Entonces, sí, yo diría esas limitaciones, ¿no? En cuanto a lo económico, pudiese ser que nos afecte en cierta medida si es que consideramos que depende del dinero, porque hay federaciones que tienen mucha cantidad de inversión, pero tampoco lo logran. O sea, el alto rendimiento no es para muchos y la medalla olímpica es oro, plata, bronce. Entonces, y hay gente que trabaja bien y no logra el objetivo. Hay gente que trabaja muy bien y tampoco lo logra, porque lo logra solamente el que trabaja excelentemente. Y para eso tienes que tener un equipo de trabajo, un equipo de profesionales, una visión de la federación, del Estado, que cree las condiciones, ¿no? Ahora, a mí no me gusta mucho entrar con el tema del dinero, porque si yo tomo como que no logro mis objetivos porque no hay dinero, ya te pones una pared grande, porque no va a pasar que de noche a la mañana Perú tenga una gran cantidad de dinero. Eso no va a pasar. No va a pasar que mañana dicten una ley donde ahora el deporte es la prioridad número uno en el país, porque no va a pasar. Tenemos tantas problemáticas que estoy seguro que no hay alguien incluso en las propuestas, muy poco se habla, en las propuestas políticas muy poco se habla del deporte como una herramienta para que la nación salga adelante. Entonces, al no escuchar eso, no puedes esperanzarte que de un momento a otro va a haber dinero. Entonces, el dinero no puede ser una limitante. Si yo cuando empecé a trabajar con mi equipo, mis chicos, teníamos un piso de taekwondo que era de cemento. El espacio tiene 60 metros cuadrados y ahí tenían que entrar 20 deportistas en 60 metros cuadrados. Pero de ahí salieron campeones nacionales, muchísimos campeones nacionales. Y no teníamos piso de taekwondo ni teníamos espejos. Pero poco a poco fuimos implementando el salón y tuvimos espejos y tuvimos un piso de taekwondo y empezamos a tener paletas y nuestros petos y empezamos a crecer, ¿no? Nunca dijimos, no hay dinero, no se puede hacer. Entonces, igual pasa con una selección nacional, ¿no? El dinero no puede ser lo que te hace ser campeón, porque la plata no pelea. Si uno analiza ejemplos como los de Cuba o los de República Dominicana, que tienen presupuestos bastante bajos. República Dominicana no tiene un presupuesto alto, sin embargo ha clasificado 3 deportistas a las Olimpiadas, comparando con México, que solamente pudo clasificar a 2. O sea, y el presupuesto que maneja México es aplastante comparado con el presupuesto que maneja República Dominicana, pero clasificó 3. Entonces, si nos enfocamos en el dinero como un problema, casi vamos a terminar renegando y no vamos a encontrar soluciones. Yo pienso que más debemos enfocarnos en el otro lado, la profesionalización del entrenador deportivo de taekwondo y la masificación, ¿no? ¿Cómo masifico? Por ejemplo, Perú tiene un problema grande, no tiene categorías de pesos altas. O sea, el heavy de Perú simplemente no existe. No hay heavy de Perú, ni en masculino ni en femenino. ¿Y cómo vamos a afrontar Santiago 2023? No hay. Entonces, y esa es una labor en la que todos estamos inmersos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar chicos de tallas altas para esas categorías. Entonces, resulta que el trabajo no es que el equipo nacional tiene que resolverlo, sino que todos los entrenadores a nivel nacional tenemos que poner ese granito de arena pues, para tener deportes en todas las categorías, ¿no? Hay categorías donde uno compite y no hay nadie más inscrito y estás en la selección porque solamente estabas tú. Entonces eso te deja en desventaja frente a otros países donde tienes que hacer 3, 4 combates para ser el seleccionado de tu provincia y después que eres seleccionado de tu provincia, hacer 3, 4 combates para ser el seleccionado del país. Entonces, digamos que
ese nivel competitivo te obliga a tener un régimen distinto a otro donde de repente en algunas categorías simplemente presentándote ya entraste a la selección. Entonces, hay mucho todavía que trabajar y yo diría eso, masificación y profesionalización del entrenador deportivo. Y bueno, y una vez que eso ocurra, estoy seguro que podremos llegar a los resultados. Y cuando tengamos esos resultados, es más posible que se designe más dinero a nuestra federación. Eso sí. Pero pedir dinero para tener resultados casi no pasa. Lo que pasa es que tú tienes que tener resultados y te va a llegar el dinero, pero no al revés. Entonces, eso también lo tiene que saber el deportista. O sea, tengo que esforzarme para poder tener resultados con lo que haya, como haya. Si República Dominicana o Cuba lo pueden hacer con menos presupuesto, ¿por qué no nosotros? Pero tenemos que ser muy disciplinados, muy sistemáticos, muy organizados, ir de lo simple a lo complejo, respetar los procesos, realizar mucha preparación física, mucha preparación técnica antes de enfocarnos solamente en pelear. Y pienso que pudiese haber mejoras en cuanto al Kerugi en Perú, si nos enfocamos en las soluciones, ¿no? El problema en sí, eh, el problema económico está y va a estar, y lo podemos mejorar, sí, entrenando de manera disciplinada. Esa es mi opinión, Jesús. Bien, Jorge, ha sido interesante cómo has planteado esta temática, ¿no? Del tema del dinero. Es decir, yo personalmente no lo había enfocado desde esa manera. Sin embargo, con tu experiencia y la forma como has narrado comparando con Cuba, ¿no? Cuba y México, eh, das todavía una esperanza a los deportistas, ¿no? Das una esperanza. Porque mayormente también sucede este tipo de casos que cuando las personas empiezan a sobresalir, empieza a haber miradas de otros puntos, ¿no? De otras personas que están dispuestos a invertir en más resultados como esos. Así es. Así Entonces, es. muy bien, con estas 5 preguntas resueltas, ¿no? Doy por finalizada la entrevista y nuevamente reitero el agradecimiento, ¿no? Eh, por haber confiado en este espacio para poder compartir tus experiencias. Y bueno, como ya te había explicado anteriormente, la finalidad de esta entrevista es que termine en una publicación en revista universitaria científica de acceso abierto y, y bueno, ya más adelante se estará dando más alcances, ¿no? Y el enlace también de la publicación, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy y nada, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, Jesús. Y recordar, primero agradecerte también, ¿no? Por dedicar un tiempo a esta actividad que creo que pocos realizan, ¿no? O sea, digamos, Taekwondo tiene bastantes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay revistas, páginas como Mundo Taekwondo, Más Taekwondo, ¿no? Una es venezolana, otra es mexicana, que han avanzado bastante, pero nosotros como Perú no tenemos, ¿no? No tenemos. Sería muy interesante de repente la creación de una página, ¿no? Que se dedique exclusivamente a brindar información del área panamericana o a nivel nacional de cómo se avanza. Y es muy bonito lo que estás haciendo y cuenta conmigo siempre, ¿no? Pero sí me interesa bastante que me muestres la entrevista antes de mandarla, como para si hay algo de repente que cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, yo nací en Iquitos, yo soy de la selva, solo que mi dejo no lo va a decir, pero mi familia es de Iquitos por parte de padre, entonces eso, ¿no? Porque eh, pienso que es importante, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Y luego me cuentas pues, cómo va a ser para tengo varios temas, ¿no? Varios temas, incluso lo de mi tesis de maestría, que tiene que ver con Taekwondo, ¿no? O sea, mi tesis de maestría es en Taekwondo, ¿no? Entonces, me gustaría más adelante también poder brindar este tipo de investigaciones que vengo haciendo, pero las tengo ahí en mis cuadernos ahí guardadas y pienso que en algún momento pudiese ser importante para otros entrenadores que les interese buscar, ¿no? Porque yo te voy a decir algo bien cierto, cuando tú haces algo y le cuentas a otros entrenadores, muchos lo ven como que quieres alardear
alardear de cosas. Entonces, cuando haces una publicación científica, ya pueden, el público que desea informarse más va a tener acceso. Y el que no desea, no tiene acceso, ¿no? A diferencia que cuando, por ejemplo, dictas una charla y hay quienes la reciben eh, muy agradecidos y hay otros que, por el contrario, ¿no? Se muestran recelosos o se afectan, ¿no? Con el tema de, a veces no comprender lo que es un maestro de taekwondo y lo que es un entrenador deportivo. Dos cosas completamente diferentes. Claro, eso a veces ocurre también cuando una persona se cierra, ¿no? A adquirir nuevos conocimientos, quiere tener sus métodos obsoletos a veces o los mismos y piensan que esa es la única manera, la única forma que garantiza un resultado, ¿no? Y se cierran ante cualquier otra crítica o lo ven con desconfianza o a veces critican a la persona y no la propuesta en sí, ¿no? Suele Eso, ocurrir. eso. Así es. Pero bueno, entonces así quedamos. Mira, yo voy en el transcurso de, a ver, estamos julio, quizá inicios de agosto o fines de julio, voy a tomar un espacio para poder transcribir la entrevista, darle una forma y por ahí quizá la presentación que está un poco imprecisa, ¿no? También falta colocar tu fecha de nacimiento, ¿no? Y algunos datos que consideres quizá que puedan ser útiles, pues, ¿no? Y normalmente, como te digo, estas publicaciones sí demoran bastante, ¿no? 8 o 10 meses, ¿no? Depende, puede ser el caso de que salga antes, ¿no? O se acepte antes, pero mayormente ese es el intervalo, ¿no? Ya, pero lo importante es que mientras se avance, tiempo que sea, ¿no? Claro, Ya se va construyendo información peruana, ¿no? Porque casi no claro. hay. Busca información de taekwondo, vas a encontrar estudios en Chile, en España, en México, y información de repente en inglés o en coreano, pero de ahí no, o sea, no se investiga, no se investiga. Claro, lo que solamente se encuentra en internet sobre taekwondo, que hay bastante, son datos periodísticos, ¿no? Informes, ganó tal pelea, ganó tal campeonato, nuestro campeón tal, pero no hay estudios al respecto, ¿no? No hay estudios sobre la psicología, por ejemplo, en el momento de la pelea, en el momento del combate, ¿no? Y de ahí ya se puede sacar bastantes estudios, ¿no? Es decir, cómo es la psicología del competidor cuando está perdiendo, ¿no? 1-0, por ejemplo. No se produce ansiedad, angustia, no lo sé, ¿no? O cómo sería cuando, en la psicología del competidor, cuando está perdiendo, no sé, 6-0. Ya prácticamente está esperando ya que lo noqueen o no, o que acabe ya el campeonato, ¿no? La pelea. Y así, no tantas cosas que se me ocurren, ¿no? Los modelos, los referentes y demás, ¿no? Sí, hay mucho por hacer, ¿no? El taekwondo, o sea, el taekwondo es más allá que patear, ¿no? Como mencionaba la psicología, ¿no? La psicología en el taekwondo, la nutrición en el taekwondo, la fisioterapia en el taekwondo, la medicina en el taekwondo, ahora que hay doping, ¿no? Entonces ya el deportista tiene que tener en consideración otras cosas, ¿no? No tomarse el mate de coca de Pablo Guerrero. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un resfriado, no tomar cualquier pastilla, cosas como esas, ¿no? Ya bueno, Jorge, entonces, como te digo, te agradezco y ya estaremos en comunicación más adelante. Sí, bueno, un gusto de verte, Jesús. Saludos y pues éxitos en todo lo que te propongas. Siempre te veo que estás publicando y por eso mismo me gustó bastante la idea de poder conversar contigo, ¿no? Listo, pues, Jorge. Ya nos Ok, estamos entonces viendo. Buenas cuídate, nos noches. vemos, Ya. Jesús. Éxitos.